bienvenidos a un nuevo episodio en vivo de Red de Culto. Yo soy Carlos. Y yo soy Andrés. Y hoy le tenemos una invitada súper especial, Sasha. Bienvenida de Hola ambos, nuevo. ¿cómo están? Tenemos aplausos, Sí, ahora Claro tenemos que sí. aquí todo. mucha más producción. Ujú. Claro que sí. Bueno, Sasha, bienvenida. Y hoy tenemos un tema súper importante para nosotros y yo opino, para toda la región, para toda Latinoamérica. Y es las elecciones en Chile, el resultado. Ujú. Hubo un plebiscito y la mayoría, por lo que vimos en las noticias, decidió aprobarlo y queríamos saber tus impresiones al respecto. Em, Ujú. ¿Qué te parece que las personas hayan votado por esa opción y cómo ves que va a ser el futuro? ¿Crees que ya se detengan las protestas que iniciaron el 18 de octubre o cómo lo ves? Perfecto. Bueno, para las personas que nos están viendo, les comento un poco cómo fue el proceso quizás, antes para que entiendan un poco el contexto. Maravilloso, sí. El 18 de octubre, bueno, en octubre del año pasado, el gobierno de Chile anunció un alza de alrededor de 30 pesos en el precio de el pasaje del metro o subte, dependiendo del país donde estés. Esa alza subió el precio del pasaje único de 800 pesos chilenos, un poco más de un dólar 20, a 830 pesos. El tema es que para muchas familias en Chile, con el sueldo mínimo, viajar todos los días en el metro, en Chile no tenemos lo que hay en Europa de que puedes pagar anticipadamente y tomar cuantos viajes quieras Mm. con un abono anual o un abono mensual. Entonces, bueno, haciendo el cálculo, si uno solo viajaba una vez en metro, gastaba 50.000, 60.000 pesos en Santiago, que para un sueldo mínimo era más del 20% del sueldo, ¿no? Y eso ¿Y eso generó harta. en dólares más o menos cuánto sería? Para la gente más o menos se haga una Para idea. la gente que está afuera, y no sé cuánto será, porque el dólar también, debido a la crisis, subió de 650 en promedio a 800 y tanto. Ok. Entonces lo que en ese tiempo eran alrededor de 500, 600 dólares sueldo mínimo, 500, Mm. 480, 500 dólares sueldo mínimo, dependiendo cómo estaba el dólar, ahora son mucho menos dólares, deben ser 400 y tanto, nada. Ok. Entonces, en términos del cambio, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso causó malestar. También hubo una respuesta, yo diría, de parte del gobierno que fue eh, bastante ajena. Yo creo que no se entendió bien cuál era la razón de la crisis. También fue políticamente extraño porque normalmente el precio del metro se sube en verano y nunca es problema porque la gente se llega en marzo y se entera del precio en marzo, 2 meses después, ¿no? Claro. Ujú. Entonces cambia muchísimo el contexto y también hubieron un montón de frases que dieron a entrever que en realidad no había realmente una conexión importante entre lo que era la élite y las personas, diciendo, por ejemplo, bueno, si quieren viajar más barato, despiértense más temprano. Wow. Hubieron dichos que se consideran desafortunados, los estudiantes secundarios empezaron a saltar los torniquetes del metro, algo que se hace a modo de protesta en otras partes del mundo, se hizo en Hong Kong, se hizo en Estados Unidos en algún momento también. Entonces, eso terminó llevando a altos niveles de tensión social y finalmente el 18 y 19 de octubre se produce lo que se llama estallido social, que finalmente se termina quemando el metro como el símbolo que Sí. inició todo eso, se termina quemando el metro, todavía no sabemos quién quemó el metro, se declara estado de excepción, se responde a través del estado de excepción a las protestas y un montón de gente termina en las calles protestando contra eh, lo que se llama distintas cosas. Primero se habla sobre un descontento con la calidad de vida, con el precio del costo de vida. Otro es una queja contra ciertos aspectos de la sociedad incluso, y también, por supuesto, una queja contra la manera en que el gobierno responde a este malestar que se decía que era social. Y también hay otras interpretaciones que ya son mucho más sociológicas, que estudian el paso de la transición de la sociedad y de la familia chilena. Bien complejo el asunto, la cosa es que terminamos con las calles, con protestas muy violentas durante más de un mes, destrucción, obviamente,
destrucción de muchas maneras y también, por supuesto, una respuesta muy violenta por parte de ciertos aspectos de las Fuerzas Armadas en Chile. Y esto también uno lo puede ver en los informes de Human Rights Watch y todo. Sí. Un gobierno incapacitado totalmente para responder. Respuestas que parecían realmente como de gobierno populista, como, oh sí, vamos a subir 50.000 pesos el sueldo mínimo, ja, ja, ja. Sí. Como... De hecho, acabo de calcular, Sasha, el incremento en dólares es de 4 centavos. O sea, 30 pesos chilenos. Ahorita serían 4 centavos de dólar. Sí. Más o menos, o sea, para que nuestra audiencia internacional tenga una idea de cuánto Sí. fue el aumento, ¿no? Pero, o sea, Exacto. tú dices que fue más porque las personas ya sentían que era un robo. O sea, ya se sentían que era demasiado Sí, caro. yo tengo amigos liberales, totalmente de clase media, que de la izquierda poco tienen, poca amistad le tienen a la izquierda, que también decían, wow, o sea, a mí ya me está costando caro ir en metro y esto es más caro aún. Igual tiene mucho que ver con que el Transantiago siempre se había pensado mal y la estructura de costos nunca se pensó y siempre ha sido un problema el Transantiago. Si uno viaja a regiones, el pasaje más caro de repente te sale 500 pesos, 300 pesos en algunas partes chilenos, eso es medio dólar o menos. Y ya interciudad, en el sur de Chile, que es de donde yo vengo, te puede salir 1.000 pesos, por ejemplo, viajar desde Puerto Montt a Frutillar, o de Puerto Montt a Puerto Varas, que son como ciudades que están bien cerca. Que es como ya, eso ya es caro, y si uno tiene, obviamente, escolar, le sale un poco más barato. Bueno, Y otra cuento cosa corto. ¿Ah? una pregunta también que a lo mejor es importante, ¿existen alternativas? O sea, o agarras el metro y no hay otro, o a lo mejor autobuses o cosas. El bus vale lo mismo que el metro, así que Muy es el bien. mismo pasaje. Lo que pasa es que también uno puede cambiar por el mismo ticket, te puedes cambiar de metro, bus, metro, y uno puede hacer lo que se llama combinaciones sin que te suba el precio. Ahí, claro, se paga, pero si uno tiene que tomar una línea de metro, te sale lo mismo que una persona que viaja, que cruza toda la ciudad. Y eso también tiene una relación con que existe Santiago es una ciudad muy grande y la gente que vive en las regiones, en las comunas más periféricas es más humilde. Entonces, claro, estarías castigando a la persona que vive en los barrios más humildes subiendo el pasaje por tramo. Entonces, es complicado, pero yo creo que no deberíamos centrarnos en que el pasaje subió eso, ese es el origen, sino en que toda esta escalada de violencia, esta escalada de reacciones, de malas reacciones, terminó obviamente en protestas muy violentas en Chile. Cuando digo muy violentas, me refiero no solo a la violencia que uno podía ver en cuanto a la represión de la protesta por parte del orden público, que es algo que más o menos es estándar, parece en todo el mundo. Acabo de leer un libro de cómo eran los Estados Unidos en los años 60 y me recordaba a Chile ahora. Pero sí, se escala, y obviamente terminas con la marcha masiva que reúne a 2 millones de personas en el centro de Santiago, donde tú tenías... Santiago tiene 7 millones de habitantes, para que hagan el cálculo, ¿no? Y Es como el ahí 30% de la población, más o menos. Sí, entonces ahí tú encontrabas gente muy apolítica, que en realidad tenía ciertas frustraciones, yo diría, que con la manera en que estaba llevando a cabo el proceso, ¿no? Sigue la violencia, y el 27 de octubre, 19 de octubre, bueno, en noviembre se firma lo que se llama el Pacto por la Paz, donde partidos desde la izquierda más progre hasta la derecha más dura firman con que una de las cosas que van a plebiscitar, que obviamente no responde a todas las demandas que habían, que eran muchísimas, era una nueva constitución. Yo creo que en el momento que se firma eso ya estaba claro que iba a ganar el apruebo. O sea, yo nunca le vi ninguna esperanza. Si me pregunto mi opinión, yo jamás le vi ninguna esperanza a una campaña del rechazo por un tema de narrativa. Quizás la campaña del rechazo, además de que se la tomaron, salvo muy pocas excepciones, súper racionales, con argumentos, etc., se la tomó un grupo, yo diría que de una derecha muy conservadora, salvo excepciones, tenían
excepciones, incluso dentro de mi misma organización habían argumentos súper claros de por qué debía mantenerse la Constitución, pero públicamente, salvo esas excepciones, lo que uno veía era lo que se llaman los baby boomers en las calles, gruñendo, gritando, y unos tipos que derechamente se dicen a sí mismos anarcocapitalistas, pero en la realidad andan haciendo saludos nazis. Entonces, era una batalla perdidísima, ¿no? Odiamos al Estado, pero lo queremos. No creo que haya sido esa forma. Yo creo que era más como el patriotismo y el nacionalismo. Y eso genera anticuerpos, ¿no? Eso genera muchísimos anticuerpos. Entonces, la campaña fue muy mala, salvo excepciones, que uno puede decir, ya, había gente que pensaba, que decía, ya, la Constitución no va a resolver las demandas sociales, y eso todo es un argumento muy racional, pero que no se veía en la discusión, por ejemplo, en Twitter o en Facebook, porque esas voces que son más moderadas y más racionales jamás van a tener la exposición del tipo que anda pegándole a los manifestantes en la calle. O sea, ¿y de dónde salió esa carta así de repente de sentimos que el sistema es injusto porque nosotros nos estamos empobreciendo, cambiemos la Constitución? O sea, creo que hay como que 1000 soluciones. ¿Por qué salió eso? Mira, voy a ser muy honesta. La Constitución chilena tiene muchas... O sea, si hablamos de constituciones injustas, a Japón le impusieron una constitución después de la guerra. Alemania también. A Alemania también le pusieron su constitución, no es de ellos. Y son países exitosísimos, ¿no? Y nunca ha sido un problema. O sea, ahora en Japón es un problema porque quieren tener más armamento bélico. Exacto. Y no es un tema social, ¿no? Bueno, claro, en Chile había, hace poco hicieron la encuesta de por qué votar a prueba y derrocar la constitución de Pinochet o este pecado de origen databa del 17% de los votos como primera opción. O sea, no es que se haya tratado de derrocar la constitución por eso. Yo creo que la principal razón por la que nace la idea de cambiar la constitución es por una iniciativa de los partidos políticos buscando la paz, así como ya, ok, que Chile decía, ese fue como el eslogan. Y en segundo lugar, para volver a la idea de los acuerdos, que en Chile había sido como muy estándar durante los años 90 y hasta el 2008, 2006, yo diría. Pero la constitución actual de Chile, que los llevó a ser el país más exitoso de Latinoamérica, no fue reformada en su mayoría. Ha sido reformada 42 veces y ha tenido 200 y tantas intervenciones. Y la firma en la Constitución no está Pinochet, sino está... No, Ricardo Lagos. Cambiaron, ¿no? Ricardo Lagos. O sea, como que no es la Constitución. Gente, claro, ha habido harta desinformación en cuanto a que la gente piensa que finalmente con una nueva Constitución, claro, van a subir las pensiones, va a mejorar la economía, va a haber más igualdad. Por ahí viene mi pregunta, ¿cuál es la promesa de esta nueva Constitución? O sea, ¿qué quiere lograr que no permita la Constitución anterior para decir, pues queremos cambiar la Constitución por esto? O sea, ¿cuál es esa promesa? Yo diría que son dos cosas, ¿no? La primera es que se dijo que estructuralmente había reformas para los que la Constitución era ineficiente o insuficiente en cuanto a mejorar. Y esto es lo que sale en las encuestas, yo no estoy inventando esto. Cuando le preguntaban a la gente por qué iba a votar por una nueva Constitución, era pensiones, salud y educación. Que primero que son los tres, o sea, dos de esos son los dos ministerios que más recursos tienen en Chile, pero claro, hay una sensación, yo diría, en Chile de que el sistema ha sido incapaz de otorgar condiciones básicas de vida y que eso se traduce en varios tipos de desigualdad, y a mí yo ni siquiera ahondaría en la desigualdad económica, porque en Chile eso se ha mejorado en los últimos años, el índice Gini así lo demuestra, ¿no? No es un tema de desigualdad económica, sino un tema de desigualdad ante la ley. También era como votar a prueba era una forma de castigar a los políticos tradicionales, era como anti-establishment. Y apoyar a los políticos, o sea, ¿qué grupo político tú sientes que salió favorecido ahorita después de la prueba? Ninguno. No. Bueno, les voy a dar como datos para que vayamos como entendiendo esto más en profundidad, ¿no? Porque recuerden que la votación fue la votación con más masividad de votos y tuvo 80% de apruebo.
mis amigos de derecha votaron en un 70% apruebo, el centro político votó todo apruebo y la izquierda votó en un 100% apruebo. Y ahí, desde ahí se desprende ese 80%. Primero es un castigo a las élites, o sea, la idea de las élites están cómodas con esta constitución. Y en segundo lugar, y en segundo lugar era una forma de otorgar cierto espacio de participación política. En Chile jamás estos últimos 30 años no ha habido ningún plebiscito, para nada. Y las élites cada vez se han alejado más de la ciudadanía. Nosotros teníamos un partido aquí en Chile de derecha que se llamaba Unidad UDI, la Unidad Democrática Popular, que era un partido de derecha, pero que se metía en los campamentos e iba y conversaba con lo que se llamaba la señora Juanita, ¿no? La gente en los barrios menos... Los campamentos son como las favelas. Los campamentos son como las favelas, en el sentido de que, claro, son tomas informales. En Venezuela le decimos barrios a eso. Pero es porque nosotros le decimos así. No, aquí un barrio es el nombre que le llamas, con el que llamas a un conjunto de casas en cierta comuna. O sea, no. Una urbanización en Venezuela. O sea, como aquí en España. En España también tú dices un barrio y un barrio es como una subdivisión del municipio. No, exacto. No tiene nada que ver con que sean ricos o pobres. O sea, es una subdivisión. ¿No? Yo, por ejemplo, en Concón, de donde yo vengo, está Concón Viejo, que es un barrio, y también está Bosques de Montemar, que también es un barrio, y ambos son totalmente distintos. A lo que yo quiero llegar, como para ir ya redondeando esta idea, ¿no? Entonces tienes una especie de consenso en el sentido de que una nueva constitución va a poderse debatir, al menos desde la base. En segundo lugar, tienes una campaña de rechazo que fue totalmente poco efectiva, yo diría, para no dar un descalificativo. A mí no me gustó para nada. Y en tercer lugar tienes este castigo a las élites, que ya se habían como distanciado de la gente. Tú le preguntabas acá a cualquier político cuánto costaba el pasaje del metro y es probable que no supieran decirte. Entonces eso le molesta a la gente, ¿no? Claro. Eso le molesta mucho a la gente. Y bueno, la experiencia nos dice que es peligroso hacer una nueva constitución, pero yo creo que también en Chile hay como una tradición del consenso de que todos tienen que ceder por aquí o por allá, y de ahí viene que esta constitución se redacte en 2/3, ¿no? Que significa que el 60% de la convención tiene que estar de acuerdo en algo para que esté, y si no, no está. ¿Y quiénes van a participar allí? Por ejemplo, ¿quiénes van a participar? Van a participar independientes siendo independientes, que tienen que juntar firmas y es un poco complicado, independientes dentro de... yo iba a decir otra cosa, pero se me fue la idea cuando empezamos como a ir con adelante y atrás. Y tiene que ver con que pareciera ser que este 80% también lo que dice es que hay cierto espacio de consenso en que quizás la Constitución pueda servir como un pacto social. Yo creo que de ahí viene, como la Constitución es las bases de, obviamente, el marco jurídico y de la forma en que nos relacionamos como sociedad. Hacer un pacto de este tipo es un pacto social. Pese a que no va a responder a ninguna de las demandas que obviamente se pedían en la calle. Solo va a hacer que las leyes que se hagan de aquí en adelante tengan otro marco institucional. Y hay otro punto importante ahí, que tiene que ver con esto. Y se me olvida decir. Pero bueno, ya que Chile, nos quedan 10 con la minutos. Constitución buena que tenía y con todas las cosas, sí. Bueno, entonces, Chile con todas estas cosas buenas que tiene y con la Constitución genial que tenía y todo, igual había dejado de crecer en el año 2015. O sea, nuestra Constitución, por bacán, como podríamos decir en chilenos que fuera, no evitó que las reformas de Bachelet estancaran al país hace 5 años y generaran frustraciones económicas importantes, bajaran las pensiones, cambiara el dólar. Nada de eso lo evitó la antigua Constitución. Entonces hay solo un número limitado de cosas en términos económicos que una Constitución te puede enmarcar.
Y no evitó que hubieran reforma tributaria y fregara la inversión, no evitó que se derogara la seguridad para los inversionistas extranjeros, no evitó que se estancara el crecimiento económico, y que Piñera tampoco lo podía arreglar. Entonces, claro, solo hay un número de cosas en las que la Constitución puede influir en ese sentido. Y hubiera sido interesante que eso entrara también en el debate. ¿Por qué dejamos de crecer también con esta Constitución que teníamos? Pero, o sea, creo que no es posible escribir el camino al éxito de un país en la En una Constitución, constitución, claro. porque de hecho No es las posible, tiene que condiciones ver varían, con... ¿no? Mm. O sea, si las Exacto, no se puede. Lo personas que puedes hacer es que... deciden... sorry. Continúa. No, lo que tú puedes hacer es que ciertas acciones que podrían ser peligrosas sean inconstitucionales. Por ejemplo, que las minorías sean totalmente aplastadas por las mayorías, que el gobierno pueda trabajar sobre el gasto público a discreción propia y sin preguntarle a nadie. Todo ese tipo de cosas que le dan más poder al Estado y que no se podían hacer antes, por ejemplo, que los parlamentarios tengan iniciativa de presupuesto, lo podría eventualmente cambiar una constitución. Y eso lo limita una constitución. Pero hay muchísimos elementos que influyen. Las personas, el emprendimiento, el nivel de educación, los pactos sociales. Si tú tienes una sociedad polarizada no vas a llegar a ninguna parte, porque lo único, más que hacer crecer el país, el objetivo de un lado es destruir al otro, y con eso tampoco puedes avanzar a futuro. O sea, claro, sí, con eso no creces. No puede hacer nada, porque aunque llegues al gobierno vas a tener una oposición cuyo único objetivo va a ser destruirte. No va a ser, ni siquiera tienes la mínima posibilidad de sacar una ley que pueda mejorar el país, porque la oposición no te lo va a permitir. Entonces hay muchas cosas más allá de la Constitución. Lo que hace la Constitución finalmente, y lo que tiene que hacer esta nueva Constitución, es limitar el poder del Estado y tener reglas claras para que la hagan trascender en el tiempo. Quizá el peor escenario de todos es que esta Constitución nueva se vote, no sirva para nada y haya que cambiarla de nuevo. Eso es lo que te iba a preguntar para ya finalizar el episodio. ¿Cómo ves tú el futuro? O sea, ¿crees que sí se logrará que esta nueva constitución dé las herramientas para mejorar el país y hacerlo crecer más o lo que sea? ¿O por el contrario, todo el proceso de crear una nueva constitución es demasiado complejo y como, ¿sabes? O sea, que va a ser muy difícil que sirva para algo y que dé cambios importantes? Hay gente más optimista y hay gente más pesimista. Yo trato de ser realista. Creo que el tema de que tengan que ponerse de acuerdo entre 2/3 blinda muchísimo para que posiciones más politizadas y polarizadas puedan tomar decisiones simplemente porque convencieron a un tipo de los moderados del medio. O sea, eso es algo que tenemos que tener de acuerdo. En democracia hay que ponerse de acuerdo. Los países que prosperan no es que no tengan izquierda o no tengan derecha en sus países, sino que izquierda y derecha tienen que negociar para salir adelante. Y un país polarizado normalmente tiende a negar ese avance, ¿no? Entonces, si la nueva constitución logra eso, logra que el país pueda ponerse de acuerdo en cosas prácticas como el libre mercado es el modelo que sirve para que la gente progrese, y habrá que hacer algunas concesiones para evitar que, por ejemplo, no haya desigualdad ante la ley. Hoy en día en Chile hay desigualdad ante la ley, aunque esté en el papel. Si un diputado atropella y mata a alguien, sale libre, o su hijo también sale libre. Y esto lo hemos tenido en casos de izquierda y derecha. El expresidente del Senado, Jaime Quintana, mató a un carabinero en su auto, ebrio, y no le pasó nada. Y por otro lado, el hijo de Carlos Larraín, que es de derecha, mató a un tipo ebrio también en su auto y también salió libre. Entonces la gente ve eso y le molesta. Y en Chile debiera si eres político, no puede ser una condicionante para que no te vayas a la cárcel si cometes un delito. Pero en la Constitución no van a cambiarlo, ¿no? O sea, los políticos no van a escribir en la Constitución si ahora perdemos derechos y nos pueden meter presos. ¿O crees que sí? No, pero se puede se puede, perdón, ese Spanglish horrible, ¿no? No, pero al menos hay cosas, a lo que quiero llegar con esto es que Chile no es un país perfecto, aunque seamos mejor que América Latina, que hay muchas cosas que hay que mejorar. Me gusta esa frase. Lo digo objetivamente, no lo digo con el ego en las nubes, lo digo pero son mejores. Índice de democracia, índice de libre mercado, índice de crecimiento, aunque en esos estándares estemos mejor que el promedio, no significa que seamos un país perfecto ni que haya cosas que mejorar. Y siento que ese fue el gran problema del rechazo en cuanto a la campaña, ¿no?
Yo Está quería bien que colocar... seamos un buen país, pero ser un Ujú, buen país no te puede cerrar a mejorar en el futuro. El claro, objetivo siempre tiene que ser mejorar. Y si tú estás negado a cualquier tipo de negociación para mejorar, te quedas fuera del debate. Y creo que eso es en lo que está en juego ahora. Si un grupo más liberal se quiere meter en el debate constitucional, tiene que meterse pensando en que tiene que debatir y que tiene que poner sus ideas en juego y el debate también tiene que estar en juego. Y sus argumentos no pueden ser es que lo que teníamos antes era mejor, sino que tiene que ser podemos hacer algo mejor todavía. Y ahí está claro. está el problema y también está la dificultad. Cuando uno tiene ideas muy fijas, cuesta mucho abrirse a la posibilidad de algo distinto. A mí también me da miedo, porque también algo distinto no necesariamente es algo bueno. Claro, y También puedo todo el tiempo terminar que va a siendo... pasar hasta ver realmente si es bueno o no. O sea, tiene que haber un Sí, tiempo de adaptación y de refinar las cosas y sí. de todo. Igual hay un plebiscito de salida, o sea, la constitución que se amarre, que se haga, que se dibuje, si queda mal, existe la posibilidad de hacer una muy buena campaña en contra y Y que que se nos salga revierta después en todo. el plebiscito. Exacto, exacto. Bueno, Pero esperemos que no pase el ejemplo que ha pasado en Venezuela, que utilizaron el cambio de constitución para implantar un modelo socialista. sí, Y, o sea, yo cuando escuché que el resultado de las protestas fue vamos a un cambio constitucional, lo primero que pensé, pero Como un no déjà soy vu. objetivo, sí, sino fue como el que, déjà vu, la epifanía, ¿no? Es igual a exacto, Venezuela y eso no claramente es una, necesariamente, no necesariamente, y claramente es una preocupación, o sea, tampoco es que vaya a ser tan optimista que todo va a salir bien, porque eso también es poco realista. Pero ser pesimista y súper pesimista tampoco es realista. Creo claro, que el realismo va un poco en entender las advertencias, pero entender también que parte del juego político es el debate político. Y que si te sales del debate político no tienes ninguna oportunidad de influir en el debate político. Y también que hay cosas que se podrían negociar en Chile. O sea, en Chile tenemos un sistema altamente presidencialista. Hay gente que es muy presidencialista y hay gente como yo que dice, bueno, con un país tan largo, con tantos climas distintos, quizás ni siquiera tenemos que ser un solo país. Podemos ser un país federal. Que claro, nunca se ha aprobado, o sea, se pensó en algún momento en la fundación de Chile, pero se optó por un modelo presidencialista y ahora estamos con un país súper centralizado, que no es bueno. Para mí, a Ah, mí pensar como persona que vive en región o que nació en una región, que tengas que venirte a Santiago para tener alguna prospección claro, política o económica. Entonces, no está todo cerrado tampoco en ese sentido. qué bueno. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Sasha, por la conversación, muy interesante. Espero que nos Gracias por la hayan invitación. aclarado un poco las dudas. Y bueno, un saludo muy grande y que todo vaya bien en Chile y esperemos que pase lo mejor y que las ideas que se impongan sean las más abiertas para que las Sí. personas tengan éxito. Siempre esperar lo mejor y prepararse para lo peor, como se dice. Exacto. perfecto. Recordarles que si les gustó el contenido, suscríbanse, like, campanita, coméntenos. Y muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.